Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes tengan todos ustedes y gracias a Dios porque nos permite una vez más estar compartiendo de su santa y bendita palabra. Gracias a Dios porque una vez más estamos ante su presencia compartiendo esta hermosa serie de el Evangelio de Jesucristo. El tema del día de hoy es la cronología del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fue aproximadamente 3 años y medio lo que Él estuvo pues en esta tierra, su ministerio terrenal, aunque nosotros sabemos que el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue desde el nacimiento virginal y cómo a través de toda su vida, lo que nos narran así a pinceladas de su genealogía en cuanto a genealogía paterna, genealogía materna, las escrituras y parte de cuando era bebé, también de cuando era el adolescente y cómo pues a la edad de los 30 años que inicia su ministerio, pues hasta que él pues su obra redentora que es la muerte en la cruz para salvación nuestra y el momento de resucitar que en ningún otro hecho histórico con ningún otro ser ha sucedido más que con nuestro bendito Salvador Jesucristo, que Él venció el pecado, la muerte y a Satanás al momento de resucitar y es cuando nos regala a nosotros la vida eterna. Y es la diferencia de todas las demás creencias que Cristo, nuestro bendito Salvador, está vivo y reina. Entonces, vamos a ver en esta tarde lo que es la cronología del ministerio. Estos 3 años y medio, más o menos, es lo que se le calcula en forma teológica. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que él desarrolló en este tiempo? Nuestro bendito Salvador. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones y porque tú nos has regalado, Señor, este tiempo para poder tener mayor conocimiento tuyo, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones. En el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo, gracias, Padre Celestial, por que nos permites aprender más y más de ti.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, nosotros podemos observar cómo acerca de la cronología del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y es muy interesante porque para empezar, Jesucristo cuando nace es el parteaguas de antes de Cristo y después de Cristo. Y podemos nosotros verlo a través de la historia universal. Y lo vemos cada que ponemos la fecha. Y al día de hoy, que estamos miércoles 3 de diciembre del año 2025, después de Cristo. Y ahí queda plasmado en la historia, con fecha y todo, pero es después de Cristo. Quien vino a cambiar la fecha antes de Cristo y después de Cristo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque está ahí corroborado, está escrito y está plasmado en la historia universal, nosotros podemos ver cómo en este tiempo, comparado con el calendario actual, hay un error de más o menos 3 a 6 años. Y usted puede decir, ¿pero cómo es eso? Sí, o sea, porque de esos 3 a 6 años, pues no está con precisión, con exactitud plasmado en lo que viene siendo la historia de la fecha 0. Y se dice cómo nuestro Señor Jesucristo nació aproximadamente en el año 4 o 3 antes de Cristo, al calendario que nosotros tenemos actualmente. Y por lo tanto, muere aproximadamente en el año 29 al 31 después de Cristo, obviamente. Eso es lo que narran la mayoría de los estudiosos, historiadores, teólogos y demás. Entonces, eso es principalmente por lo que tenemos. De tal forma, la duración del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un aproximado de 3 años y 3 años y medio, así un cachito más de los 3 años. Y nosotros podemos observar qué es lo que va aconteciendo en el primer año de nuestro Señor Jesucristo. Porque fíjense, cómo en el contexto general, en lo político, Palestina estaba bajo el dominio romano. Nosotros lo sabemos. Herodes Antipas gobernaba Galilea, Poncio Pilato la región de Judea, y pues los religiosos, fariseos, saduceos, escribas, celotes, tenían una alta expectativa del Mesías, del Rey, del Salvador, que iba a venir a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Era lo que ellos estaban esperando. En lo social estaban oprimidos por los impuestos romanos. Y era impuesto, si ahorita usted se queja de los impuestos, fíjense, desde hace 2000 años. Y en aquel entonces era mucho más. Entonces, desde allá ya existían los impuestos y era una opresión continua, y eran muchos los impuestos que eran, eran de parte de los romanos hacia los judíos, hacia el pueblo de Dios, y tenían que, o sea, no era opcional, tenían que pagar sus impuestos. Por eso ellos anhelaban una libertad nacional. Pero si se fijan, la libertad que ellos querían era para ya no estar oprimidos por los romanos, para no tener que pagar esos impuestos y para tener como que una libertad social, política, una libertad de esa estructura de lo que estaban viviendo, como para ser libres. No buscaban realmente un Salvador. Y en lo espiritual, aquellos conocedores de las Escrituras que te los acabo de mencionar, los saduceos,
Ya vimos en otra enseñanza quiénes eran este grupo de personas, los escribas y demás. Los fariseos, que eran este grupo de personas, había una sequedad en su vida espiritual porque ellos se basaban única y exclusivamente en el formalismo religioso, formándose en su corazón exclusivamente lo que viene siendo una estructura política, social, económica, religiosa. ¿Te suena algo familiar al día de hoy? Así ellos, como estaban entre la crema y nata de la sociedad, a ellos realmente no les podía ni les interesaba tanto si el pueblo estaba sufriendo o no, porque ellos estaban en opulencia. Y es cuando Juan el Bautista está preparando el camino. Juan el Bautista, que en el desierto empieza a proclamar y su predicación: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca, y empieza a preparar ese camino. Voz que clama en el desierto, ¿te acuerdas? Empieza. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Es conocido como el año desconocido prácticamente. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado. Mateo 3, del 13 al 17. Y es cuando Jesucristo inicia su ministerio terrenal. Porque Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ya se había dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte de cruz, para salvación tuya y mía. Entonces, Jesús inicia su ministerio y el Padre lo confirma públicamente. Ahí vemos la Trinidad. El Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y está siendo bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo desciende como, no es exactamente así, pero dice como en forma de paloma, y vemos ahí la Trinidad. Nosotros aprendemos de esta enseñanza en cuanto al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que antes de servir debemos ser aprobados por Dios. Jesús, antes de iniciar su ministerio, siendo Dios mismo, Él fue bautizado y Dios mismo dio esa aprobación y luz verde, y el Espíritu Santo confirmó para que iniciara su ministerio. Posteriormente dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto, la tentación. Mateo 4, del 1 al 11. Y Jesús vence al diablo, al enemigo, a Satanás, con la palabra. Y nosotros podemos observar que la Escritura es la mayor defensa contra Satanás y contra la tentación. Aprópiate de eso, así como lo hizo Jesucristo. No te pongas al tú por tú con el enemigo. No te pongas a discutir con él, ni a negociar con él. Vas a perder, tiene miles de años de experiencia. No te pongas, y aparte él conoce también la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Escrito está. Y el enemigo decía: escrito está, punto. La Escritura es la mayor defensa contra el enemigo y contra Satanás. Y es también cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, que a su vez eran discípulos de Juan el Bautista. Juan 1, del 35 al 51, tú ahí lo puedes buscar. Llamamiento de Andrés, hermano de Pedro, eran hermanos de sangre, de Juan, Felipe y Natanael. Y hay quienes dicen que también aquí estaba dentro de ellos Jacobo, que era hermano de sangre de Juan. Entonces les dice Jesucristo para que sean sus
discípulos. Aquí todavía no hay apóstoles, discípulos, sus seguidores. Y seguir a Cristo es un llamado personal. Cada uno de nosotros, el seguir a Jesucristo, ese es el discipulado. Seguir a Jesucristo es un discipulado para nosotros seguir las pisadas del Maestro y es un llamado personal, así de sencillo. Es un llamado personal, inmediato y transformador. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo en nosotros, quien nos transforma de dentro hacia afuera. El primer milagro que Él realiza en Caná de Galilea, no Canaán, no, Caná, sin la N al final, en Caná de Galilea. Juan 2 del 1 al 11. Convierte el agua en vino como manifestación inicial de su gloria. Y nosotros podemos observar cómo en este primer milagro Jesús transforma lo ordinario en extraordinario. Así de sencillo. Y lo hace en tu vida y en mi vida. Nos usa como instrumentos escogidos para hacer de nuestra vida ordinaria algo extraordinario, de proclamar el Evangelio de Jesucristo a las demás personas para que puedan ser salvos. Todo esto en el primer año que es llamado este primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta cronología como el año desconocido. Es el bautismo, la tentación, el inicio de su predicación, porque va a empezar Jesucristo a predicar acerca del reino de Dios y va a empezar a hacer los milagros. Cuando vemos nosotros que está iniciando su ministerio nuestro Señor Jesucristo, pasamos al segundo año, que es conocido por el año de popularidad. ¿A qué te suena eso? El año de popularidad. Mucha gente, muy conocido, reconocido ya en más lugares, por mucho más gente. Y ahorita que te mencione lo que sucede en este tiempo vas a decir, ay, con razón. Y cuando tú escuches este tipo de milagros o lo que Él viene haciendo, vas a decir, ok, y lo puedes tú ya relacionar. Eso que Él hacía, lo hacía en el segundo año de su ministerio. Y nosotros podemos ver cómo en Galilea, en toda esa, Galilea, recordemos, ya vimos la enseñanza en cuanto a geografía, Galilea está en la parte norte al centro ahí de lo que viene siendo en el área donde está todo lo que viene siendo, pues Israel está en la parte de abajo, pero Galilea está acá al norte y está la región de Galilea, el lago, o bueno, el mar de Galilea, que es conocido como el lago de Tiberias o el lago de Genesaret, es el mismo. En esa región y todo su alrededor es conocido como la región de Galilea, que es donde prácticamente desarrolla nuestro Señor Jesucristo su ministerio. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús en esa área es donde mayormente se va a desenvolver, va a estar ahí enseñando, predicando, haciendo milagros. En las aldeas, sinagogas y al aire libre en esa región. Y obviamente pues ahí también en lo que viene siendo en el mar y en el mar de Galilea, en esa región. Cerca de ahí está Capernaum y también Betsaida, acá, mano derecha. Y ahí es donde se lleva a cabo el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan que dice ahí el texto que había una multitud? Y enseña acerca de eso. Que esta enseñanza nosotros la podemos ver en Mateo 5, 6 y 7. Es la enseñanza más extensa compilada en estos 3 capítulos por Mateo. Y vemos cómo Jesús expone ética acerca del reino, habla acerca del amor, del perdón, de la pureza, de la fe,
y también de acerca pues de la fe verdadera, la fe genuina, y termina con los dos cimientos, que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y el ser hacedores sobrepasa cualquier tipo de apariencia, porque lo que quiere Jesucristo, y con eso culmina esa enseñanza, es que obedezcamos. La obediencia va más allá de lo que nosotros podamos expresar, aparentar, decir o querer como, pues a lo mejor que la demás gente se quiera fijar en nosotros en algún tipo de detalle, en cómo vivimos. No, lo más importante es la obediencia. Esto pasa en su segundo año de ministerio, que es el año de popularidad. En este tiempo es el llamamiento de Mateo. Mateo, aquel publicano, el publicano era marginado y odiado, porque Mateo era un judío que trabajaba para los romanos. Los romanos le decían, sabes que tú trabajas para mí, tú cobras los impuestos para Roma, a tu pueblo, tus iguales, pero vas a cobrarles el impuesto que pide Roma y a nosotros nos das tanto y tú te quedas con una parte y listo, ese va a ser tu parte de tu salario, no hay problema. A nosotros nada más danos tanto y tú te quedas con otra parte. Y los judíos los tenían catalogados de una manera, que eran sucios, que eran feos, que eran malos, no los querían porque trabajaban para los romanos. Entonces, como que se habían vendido y aparte muchos de ellos pues eran medios, pues se quedaban ahí con cierto dinerito y todo, entonces les aprovechaban y como que pues también les robaban y demás a los mismos compatriotas. Entonces no los querían. Pero Jesús le dijo, Mateo, ven, sígueme. Y dejando el banco de los tributos públicos, se levantó y le siguió. Entonces, ¿cómo? Pues él siendo publicano, marginado y odiado, él siguió a Jesucristo. Y ya van siendo ya más los discípulos. Y con esto podemos observar que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Cristo. Y ahí estamos tú y yo, que pues Dios tuvo misericordia de nosotros y Cristo en su amor, en su misericordia se fijó en ti y en mí. Y gloria a Dios por ello. También es cuando Jesús calma la tempestad en Mateo 8 del 23 al 27. Y vemos cómo su autoridad, la autoridad cuando lo despiertan y le dice a la tempestad, calla, enmudece, al viento y al mar. Y uno dice, wow, cómo aún el viento y el mar le obedecen y nosotros siendo polvo nos rebelamos contra Dios y no le obedecemos. Y ese viento, que ¿quién puede controlar el viento? Nadie. Y ese mar tan majestuoso, ¿quién puede con el mar? Nadie. Bueno, el viento y el mar obedecieron a Jesús. Y podemos nosotros observar que nosotros como barro que somos, de plano estamos en contra de nuestro alfarero, que es nuestro Dios. Y nosotros podemos ver la autoridad de Jesucristo aún sobre la naturaleza. Cristo gobierna sobre el caos de tu vida y puede poner orden. Aunque tú digas, es que aquí no se puede hacer nada, créeme. Si Cristo pudo contra el viento y el mar, puede arreglar tu vida. También fue cuando resucita revive a la hija de Jairo, en este momento en Marcos 5, del 21 al 43, porque tiene
poder sobre la muerte y misericordia hacia los débiles. Así es. Y aquí es cuando todo termina, Jesús tiene la última palabra. Cuando tú dices, sabes que yo ya no puedo, ya me doy por vencido. Ya no puedo más. Jesús es cuando entra en ese momento. Porque aquí, en este segundo año de popularidad, multitudes le seguían. Y fue también en ese momento la elección de los apóstoles, la elección de los 12 apóstoles. Aumenta la predicación y aumentan los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos dice ahí en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo esto en el segundo año de popularidad. Y pues para cerrar aquí el segundo año con broche de oro, la alimentación de los 5,000. Y nosotros podemos ver cómo esa multiplicación de los panes y peces, cuando tú dices, oye, ¿cómo le hago con esto? No me alcanza, no me rinde. Jehová Jireh, Dios es tu proveedor. Con poco en manos de Cristo se hace mucho. Así es que no te preocupes, estando en Cristo es totalmente diferente. En el año número 3 es el año de conflictos con los líderes judíos y la confirmación del Mesías. Y prácticamente es el año de rechazo. Cuando ya se empiezan a poner las cosas, diríamos como que color de hormiga, ya más difíciles, está todo más complejo, más complicado, porque aumentan las multitudes, pero hay oposición religiosa. Y cuando tú escuchas en la palabra de Dios de que, oye, gran multitud le seguía, pero empiezan a buscar la manera como que caiga Jesús en trampitas que le quieren poner los fariseos, los escribas, que dicen, ¿cómo podemos hacer para que caiga? ¿Y cómo podemos hacerle para que él, pues, realmente, pues, llegue a fallar en algo? Hasta lo acusan que, pues, él está de parte de Belcebú y demás, donde ya no haya ni qué hacer, porque grandes multitudes le seguían. Y aquí es también cuando Jesús los confronta, porque les dice, hey, espérenme tantito, ustedes me siguen, porque les di de comer y fueron saciados. Ustedes me siguen porque, o sea, son sanados. Pero Jesucristo quería que le siguieran por Él, por sí mismo, porque era el Mesías, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero estaban cegados sus ojos. Y Él se mostró ante ellos y les dijo, yo soy el maná, el pan que bajó del cielo. Y deben comer mi carne, beber mi sangre. Pero se espantaron y dijeron, dura es esta palabra. Y desde entonces muchos dejaron de seguirle. Porque decían, es que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué nos está tratando de enseñar? Porque seguían a Jesucristo por conveniencia. ¿Cuántos al día de hoy? Hay dos cosas. ¿Cuántos al día de hoy te venden a Jesucristo? Y perdón por la expresión, pero te venden a Jesucristo, que llegues a sus pies, que entregues tu vida a Jesucristo, para que tengas dinero, para que seas próspero en esta tierra, para que todo te vaya bien, para que tus hijos tengan mucho dinero y que sean muy prósperos y que nunca les falte nada, para que nunca te enfermes. Y si estás enfermo, para que te sanes y para que nunca te pase nada malo. Venden a Jesucristo de esa manera.
cuando las Escrituras, si tú lees las Escrituras, Cristo nunca ofreció eso. No, necesitamos escuchar bien la palabra de Dios, lo que Dios nos dice a través de su revelación. Necesitamos escudriñar las Escrituras porque son las que dan testimonio de Jesucristo. Él mismo lo dijo. Y te digo, te lo están vendiendo de esa manera, para que tú entregues tu vida a Jesucristo. Entonces, mucha gente lo hace de esa forma. Y la gente dice, bueno, yo entrego mi vida a Jesucristo para tener todos esos beneficios. Pero realmente no es así. Y puedes tú observar la vida de todos los apóstoles y de los primeros cristianos, y ninguno le fue como te acabo de comentar. O sea, no es esa la forma. Entonces, ¿cómo es que te están presentando a Jesucristo? ¿Para que te resuelva todo? ¿Para que te dé todo? Y Jesucristo se los dijo. ¿Por qué me están siguiendo? Y cuando son confrontados por la palabra, dejaron de seguirle. Al día de hoy, el punto número 2 que te mencionaba, cuando te hablan de la palabra de Dios como viene en las Escrituras, muchos dicen, no, es que espérame, ahí después te pongo atención en cuanto a esa enseñanza. Como que por el momento no, gracias, ahí a la vuelta. Porque nuestro Cristo, Él mismo lo dijo, me buscan por conveniencia. Y Él quería que lo buscaran por quien Él es. Mira, nosotros en esta tierra vamos de paso y somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Qué es esta vida? Dice la palabra 70 años y sin los más robustos 80 años. ¿Qué es eso comparado con la vida eterna? Nada. Preferible en estos 70, 80 años, si a lo mejor no nos toca vivir una vida de opulencia y de muchas cosas, no pasa nada. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Pero en Cristo, busca a Cristo. Eso es lo que quería Jesucristo, que se dieron cuenta, que se dieran ellos cuenta de que Él estaba ahí. Y es cuando en este año, la confesión de Pedro. Oigan, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es lo que dicen? Porque desde entonces muchos dejaron de seguirlo. Y aún Jesús se volvió con sus discípulos y sus apóstoles. ¿Y sabes qué les dijo? No les doró la píldora. De que, no se me vayan a ir ustedes. No. O mejor no les hablo del pecado. O, mejor no les hablo. No. Les dijo, ¿saben qué? Ustedes, si también se quieren ir, adelante. Dijo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Pedro le dice, Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y ahí, adelantito, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ¿a quién más podemos acudir más que a nuestro Salvador Jesucristo? Y es lo que quería Jesucristo, que le siguieran por quien Él es. Y es igual al día de hoy. Podemos ver la confesión de Pedro en Mateo 16, 13 al 17. Y recordemos, ya estamos en el tercer año, el año de rechazo. Porque ya Jesucristo, ya hay oposición religiosa, está revelando identidades profundas. Ellos buscan un Mesías, al Hijo de Dios, pero no quieren verlo en Jesucristo, porque no quieren dejar sus lugares de opulencia, no quieren dejar sus lugares de, pues que les iba muy bien.
y veían a Jesús tan sencillo, tan simple. Decían, no. Y ellos con sus vestiduras, con aquella, o sea, y que la gente, eran reconocidos por la gente. Los escribas, los fariseos, que decían, no, 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 no. Y cómo la gente le tenían envidia a Jesús, porque a Jesús lo seguían grandes multitudes y a ellos ya ni siquiera los tomaban en cuenta. Y por eso buscaban cómo hacerle caer en algún detallito. Y le pusieron varias trampitas y claro que pues Jesús, siendo Dios mismo, él no cayó. Y es cuando Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú y yo debemos reconocer quién es Cristo y que es la base de nuestra fe, es nuestro Salvador. También, en cuanto a la transfiguración, ocurre en este tercer año. Y recuerdas que manda hablar a sus tres de sus más íntimos, Jacobo, Juan y Pedro. Y es cuando Jesús se revela ante ellos. Y no solamente Jesús, a un lado Elías, al otro lado Moisés. Y es la transfiguración. En Mateo 17, del 1 al 9. Y su gloria es revelada ante tres de sus discípulos, ya apóstoles. Cristo no solo enseña el camino, sino que muestra su gloria. Qué gran bendición. Y cómo ese discurso que te menciono, Jesús, el pan de vida, en Juan 6:35. Y Jesús como alimento espiritual que da vida eterna. Y sin Cristo el alma muere de hambre. Por eso, en Juan 6:66 es cuando les dice Jesús, si quieren irse ustedes, váyanse. Jesús quiere que le sigamos por quien Él es. Es nuestro Salvador, es el Mesías, es nuestro Redentor, es el Hijo de Dios. Y es el que vino a morir por nuestros pecados. Y es a quien nosotros debemos buscar y anhelar su presencia siempre. El ministerio de Judea y de Perea, nosotros lo vemos en Mateo 19 y 20. Jesús enseña sobre perdón, matrimonio y humildad. Por eso el seguir a Cristo implica carácter. Es una decisión tuya y mía. No es una religión, es una relación que debemos anhelar, estar en la presencia de Jesucristo. Y es algo intencional que tú debes buscar, anhelar e intencionalmente querer estar en la presencia de nuestro bendito Salvador Jesucristo. En ese último prácticamente medio año, un poquito menos de medio año, ¿qué es lo que sucede? Porque fíjate, ¿cómo ya viene siendo cuando Él resucita a Lázaro y la última semana? Y esto en Mateo 16:21 dice, desde entonces Jesucristo, ya estamos en prácticamente los últimos 5 meses de su vida, ya en su último tiempo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. La tensión era tal que llegó a su límite y Roma permite la ejecución por disturbio ante los líderes que temen la influencia de Cristo. Esos líderes, los escribas, había 2 sumos sacerdotes cuando realmente debía haber solamente uno, Anás y Caifás, como ante Poncio Pilato, ante Herodes. Dios orquestó todo, porque a final de cuentas, pues es Dios quien permitió que sucediera todo esto. Dios lo orquestó. Entonces, nosotros podemos observar cómo, pues,
es de parte de Dios que se hicieran todas las cosas, porque fíjate cómo dice en Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron contra él? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por parte de quién? De Dios. Dios orquestó todo. Así lo tenía ya planeado. La entrada triunfal, Mateo 21, del 1 al 11. Jesús entra como rey humilde y su reinado no es político, sino espiritual. La última cena, Lucas 22, del 14 al 20, establece un nuevo pacto a través de su sangre. La salvación es por gracia, no por obras. Y vemos también cómo en el Getsemaní, Mateo 26, del 36 al 46, obedece hasta la muerte, como lo dice en Filipenses 2. Fue obediente al Padre hasta la muerte, muerte de cruz. La crucifixión, Juan 19, del 16 al 30. Muere como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Lo que dijo de él es el cumplimiento, el que fue preparando el camino para que llegara el Mesías, el Salvador. Muere como Cordero inmolado. Muere como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz revela el precio del pecado y el amor de Dios por ti y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su resurrección, Mateo 28, del 1 al 10, vence la muerte, es el fundamento de nuestra fe, y que nadie en la historia, ni ha habido, ni hay, ni habrá, al igual que nuestro bendito Salvador Jesucristo, que resucitó y que está vivo y reina y gloria. Él está reinando y triunfó sobre la muerte y está en gloria con nuestro Padre Celestial. Y Él está vivo. Él está vivo. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Vivimos porque Él vive. Hay un hermoso himno que dice, porque Él vive, sé que habrá un mañana. Y porque Él vive, o sea, nosotros vivimos. Así de sencillo. Su ascensión. Hechos 1, del 9 al 11. La promesa del regreso. Así como lo vieron subir, así vendrá nuevamente. La promesa del regreso de Cristo y el envío del Espíritu Santo. Como dijo Jesucristo, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar al Consolador para que esté con ustedes y dentro de nosotros. Su obra continúa en su iglesia. Entonces, podemos nosotros ver que el ministerio de Cristo no fue solamente histórico, sino redentor, trascendente y eterno. Cada año muestra propósito, cada palabra, cada acto de gracia. Jesús no vino solamente a enseñar, sino a salvar. No solamente vino a vivir, sino a morir y resucitar para darnos vida eterna. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu historia personal? Y hay un himno muy hermoso, búscalo, ahí sí tienes oportunidad. Lugar para Cristo. Y ahora en estas fechas puedes tú escucharlo, que Él dejó su trono y su gloria por amor a ti y a mí, para que Él ahora reine en nuestros corazones. Su obra espera respuesta. Su misericordia sigue vigente hoy.
para que entregues y rindas tu vida por completo a Él. Y en forma cronológica y en resumen, estos 3 años, prácticamente 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que haya sido este mensaje de bendición para tu vida. Y Él es quien escoge a los discípulos, posteriormente apóstoles, para que sigan y vivan su ejemplo. Y fíjate cómo esa enseñanza de Él mismo escoger. Antes un discípulo no decía, a ver, yo quiero que mi maestro sea fulano de tal. No. El maestro escogía a sus discípulos, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo enseñaba un maestro a su discípulo? En aquellos tiempos era a través de la enseñanza oral. Todo lo que él decía era para que sus discípulos lo aprendieran, memorizando, repasando, repitiendo y también discutiendo del tema, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con preguntas y diálogo. Al igual que Él les hacía preguntas para que interactuaran y pensaran, haciéndolos razonar, para que analizaran lo que estaba aprendiendo, también por medio de su ejemplo de vida. Y de esa forma estaban aprendiendo por medio de la observación, cómo oraba, cómo actuaba, cómo se desenvolvía, cómo trataba al prójimo. Todo eso lo iban aprendiendo de Jesucristo, su forma de vivir, también con respeto y autoridad hacia su maestro, como un padre espiritual, con reverencia, con obediencia, siguiendo las pisadas, dice Pedro, siguiendo las pisadas del maestro. Entonces, era esencial porque era parte de la disciplina y la corrección, porque el maestro formaba el carácter, corregía y exigía, en amor y compasión. Entonces, y era una transmisión de las enseñanzas de forma continua, día y noche. Por eso se la pasaban con Jesucristo 24/7, aprendiendo del mejor, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le seguían en su enseñanza, en su diario vivir. Entonces, pues gracias a Dios por esa enseñanza acerca de nuestro bendito Salvador y Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que enseñó a sus discípulos. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te manda muchos saludos de parte de tu programa, Instrumento Escogido. Dios bendiga grandemente tu vida y gracias a Dios porque hasta aquí nos ha bendecido. Así es que te mando muchos saludos y vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor bendito, a aprender de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Maestro, con todos esos detalles que nosotros acabamos de aprender el día de hoy. Pero no solamente como nuestro Maestro, sino como Emmanuel, Dios con nosotros, como Dios mismo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Padre Santo, gracias, Padre. Gracias porque a través de su vida, su ministerio, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus milagros y sobre todo por la obra perfecta que Él vino a salvarnos, a entregar su vida para darnos el perdón de nuestros pecados. Y al momento de resucitar, que es lo más glorioso, Señor bendito, y que está a la diestra tuya intercediendo por nosotros, Señor. Al regalarnos también al Espíritu Santo, el Consolador, Señor, para ser instruidos y guiados por el Espíritu Santo, Señor. Toda esta enseñanza, este conjunto, que es un todo que tú nos has regalado para que tengamos esa salvación tan grande en tanto valor, Señor Santo, en nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio y el honor de que te has fijado en nosotros para hacernos hijos tuyos. Te amamos, Padre Santo, y te agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Dios les bendiga. Saludos.